La noche caía con un manto gris y pesado sobre el pequeño pueblo de San Esteban. La brisa fría susurraba entre las ramas desnudas de los árboles, y la luna llena iluminaba tenuemente el antiguo cementerio en las afueras del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse allí después del atardecer, y menos aún en una noche como aquella, en la que una historia de terror se tejía en el aire, como si la misma tierra guardara un secreto oscuro. Pero esa noche, un grupo de amigos decidió desafiar las supersticiones y visitar el cementerio, no solo por valentía, sino por una curiosidad que ardía en sus corazones. Entre ellos estaba Elena, una joven de 17 años, apasionada por las historias de miedo, y cuyo carácter fuerte y decidido la hacía liderar a sus amigos. Elena era una chica con ojos grandes y oscuros, llenos de intensidad, que siempre buscaba respuestas a lo desconocido. Su mejor amigo, Marco, era un chico nervioso pero leal, con una sonrisa que podía calmar cualquier temor. Luego estaba Sofía, la más sensata del grupo, que siempre trataba de mantener la calma y pensar en las consecuencias. Y por último, estaba Lucas, un adolescente divertido y algo ingenuo, que no podía resistirse al desafío de la noche. Habían llegado al cementerio con linternas y una grabadora para documentar lo que encontraran. La idea era pasar unos minutos allí, tomar algunas fotos y luego regresar a casa con una buena historia para contar. Pero lo que no sabían era que aquella noche cambiaría sus vidas para siempre. Al cruzar la verja oxidada, un crujido seco resonó en el silencio. La puerta se abrió con dificultad, chirriando como si protestara por ser movida después de tantos años. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante, con la determinación que la caracterizaba. El sendero estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, y las lápidas estaban cubiertas de musgo y maleza. La atmósfera era opresiva, casi como si el lugar estuviera vivo, observando cada movimiento. ¿Están seguros de esto?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa, tocando su brazo para buscar apoyo. Claro que sí, respondió Elena, sonriendo para tranquilizarla. Solo queremos una exploración rápida. Marco, con su grabadora en mano, empezó a grabar sonidos del lugar, tratando de captar alguna anomalía. Lucas, por su parte, se reía nervioso, haciendo chistes para aliviar la tensión. Pero pronto, las cosas comenzaron a tornarse extrañas. A medida que avanzaban, las linternas parecían perder intensidad, y una niebla espesa empezó a formarse en el suelo, envolviendo sus pies. El aire se volvió más frío, y una sensación de tristeza y desesperanza llenaba el ambiente. De repente, la grabadora de Marco empezó a emitir sonidos distorsionados, y en medio de la grabación, se escuchó un susurro profundo, casi inaudible, que parecía venir de las sombras. ¿Escucharon eso?, preguntó Elena, con el corazón acelerado. Sí, susurró Sofía, con los ojos abiertos de par en par. Eso no fue un ruido normal. Entonces, vieron una figura borrosa, una silueta que parecía desplazarse entre las lápidas, demasiado rápida para ser vista claramente. Los amigos se miraron, y en ese momento, Lucas soltó una carcajada nerviosa. Vamos, solo es una sombra, dijo, tratando de bromear. Seguro es un animal. Pero Elena no estaba convencida. Algo en esa figura le pareció demasiado humano, demasiado triste. Mientras caminaban, Elena recordó las historias que había escuchado en el pueblo, sobre un antiguo hombre llamado Don Mateo, quien había sido el sepulturero del pueblo hace más de 100 años. Se decía que había sido un hombre bondadoso, pero que, tras la muerte de su esposa e hijo en una epidemia, se volvió obsesivo con mantener el cementerio en orden, incluso si eso significaba hacer pactos oscuros. Con el tiempo, Don Mateo desapareció misteriosamente, y en su lugar, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el lugar. Algunos decían que su espíritu todavía rondaba, protegiendo los restos de los muertos, pero otros aseguraban que algo mucho peor había tomado su lugar.
¿Recuerdan esa historia?, preguntó Elena en voz baja. ¿La del sepulturero?, preguntó Sofía. Sí, la escuché alguna vez. Decían que su espíritu no descansaba, y que su maldición todavía acecha en el cementerio. ¿Maleficio?, preguntó Marco, con una sonrisa nerviosa. Eso suena como una historia para asustar a los niños. Pero en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido largo y agonizante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Asustados, los amigos corrieron hacia la fuente del grito, que parecía provenir del interior de una vieja tumba abierta. Allí, en el suelo, yacía una figura cubierta de polvo y tierra, con una expresión de terror en su rostro. Era un niño pequeño, con ropas viejas y rotas, que parecía haber sido enterrado vivo. El corazón de Elena se aceleró al ver esa escena. La figura del niño parecía susurrar su nombre, pidiéndoles ayuda. «Hay que salir de aquí», gritó Sofía, tomando la mano de Elena. «Esto no es normal». Pero entonces, sintieron una presencia detrás de ellos. Una sombra oscura, que se movía lentamente, como si respirara en silencio. «¿Qué quiere?», preguntó Lucas, temblando, mientras la sombra se acercaba. La figura empezó a tomar forma, revelando un rostro envejecido, con ojos hundidos y vacíos, y una sonrisa macabra. Era don Mateo, o al menos, una manifestación de su espíritu. La leyenda decía que, tras su desaparición, su alma quedó atrapada en el cementerio, y que había sido condenado a proteger ese lugar por siempre, pero no en paz. «No pueden estar aquí», susurró la entidad. «Este lugar está maldito. La tierra guarda un secreto oscuro, y ningún mortal debe profanarlo». Elena, con el valor que siempre la caracterizaba, dio un paso adelante. «¿Por qué estás atrapado aquí? ¿Qué quieres?». El espíritu vaciló, y por un momento pareció dudar. Luego, con una voz que parecía venir de muy lejos, explicó: «Yo no soy el culpable de lo que ocurrió. Soy solo un sirviente de una maldad mayor, que despertó cuando el cementerio fue profanado por aquellos que buscaban poder. Mi misión era proteger la tierra, pero ahora estoy condenado a permanecer aquí, atrapado entre la vida y la muerte». Mientras hablaba, la niebla se espesó y la sombra empezó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer por completo, susurró: «Protéjanse. La maldición aún no termina». Los amigos corrieron sin mirar atrás, saliendo del cementerio a toda prisa. La noche parecía más oscura que nunca, y una sensación de alivio mezclada con miedo los invadió al llegar a sus casas. Al día siguiente, ninguno de ellos pudo dormir bien. Elena, en particular, no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Sabía que esa noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Decidieron volver a reunirse para investigar qué había desatado esa maldición, pero también sabían que debían tener cuidado. La tierra guardaba un secreto oscuro, y quizás, esa maldición solo sería destruida si enfrentaban sus propios miedos y secretos. Una semana después, Elena encontró en su buzón una nota escrita a mano que decía: «No todos los secretos deben ser revelados. La tierra guarda su justicia. Protejan lo que es suyo». A partir de ese día, supieron que el cementerio no solo era un lugar de descanso, sino también un recordatorio de que algunas maldiciones nunca mueren por completo, y que, a veces, la valentía y la amistad son la única esperanza para enfrentarlas. Fin.